será una infección urinaria. La clasificación de las infecciones urinarias sintomáticas, hay varias maneras como clasificarla. Generalmente utilizamos todas estas maneras como nos ayudamos para diagnosticar adecuadamente, pero se pueden diferenciar como altas y como bajas. Altas siempre hacemos referencias a las infecciones del riñón o pielonefritis, y las bajas a las infecciones de la uretra, de la vejiga o de la próstata también. Dentro de ella está la próstata. Las prostatitis pertenece a las infecciones urinarias bajas. Otra manera como la clasificamos es infecciones urinarias complicadas y no complicadas. Esto de aquí también es importante que ustedes lo conozcan, porque las no complicadas en general son la mayor cantidad de casos. O sea, la mayor cantidad de infecciones urinarias, este es un mensaje muy importante, la mayor cantidad de infecciones urinarias usualmente son bajas y no complicadas. La menor cantidad serán altas y complicadas. O sea, pero ahí no es alta sinónimo de complicada. Entonces, ¿qué hace referencia a no complicada? Generalmente, todas las infecciones urinarias que no sucedan en personas jóvenes, en personas que no están embarazadas, en personas que no tengan alteraciones anatómicas, funcionales, ni tengan algún instrumento como las sondas o como dispositivos en el trayecto urinario, todos esos casos que se apartan de esta condición serán no complicadas. Y ahí está la mayor cantidad de gente. O sea, la mayor cantidad de gente con infecciones no están en las complicadas, sino están en las no complicadas. Recurrente y se divide a su vez. O sea, es aquellas infecciones que tienen más de 2 veces al año, o sea, 3, 4, 5 veces al año, lo llamamos infecciones recurrentes, y que se dividen en recidivas y reinfecciones. Hay que distinguir un poquito acá esto, porque recidiva generalmente hablamos del mismo germen y usualmente sucede dentro de las 2 semanas después de haber tenido un episodio. ¿Qué significa? Que el tratamiento terminó hace 2 semanas y si dentro de ese tiempo las infecciones nuevamente vuelven, usualmente es el mismo germen y nosotros decimos recidiva. Y cuando pasa esas 2 semanas, generalmente decimos es una reinfección, que usualmente es ya por un germen distinto, o sea, que ya no tiene que ver con la infección primaria. Las infecciones relacionadas con el catéteres, o sea, aquellos que tienen sondas o aquellas que tienen catéteres en las vías urinarias, se pueden ser clasificadas como sintomáticas o como asintomáticas. A veces, por ejemplo, es muy común que nosotros veamos un paciente con una sonda vesical y sin síntomas y trae su examen de orina con microbios o con gérmenes. Y a veces damos tratamientos ahí. Entonces, esos se clasifican como infecciones urinarias sin síntomas o asintomáticas y generalmente no necesitan tratamiento. ¿Cuál es la causa? Y esto es importante que lo sepan. La causa está el 90%, no es 85, 90% de todas las infecciones urinarias son causadas por Escherichia coli. La segunda causa más importante es Staphylococcus saprophyticus. Es una infección que está en la piel, el estafilococo está en la piel y generalmente contamina, pero llega a causar infecciones urinarias, por eso es la segunda causa más importante. Y la primera sí, a todas luces siempre pensaremos en Escherichia coli. En complicadas sigue siendo Escherichia coli la causa más frecuente, o sea, infecciones urinarias. Generalmente la causa más importante será Escherichia coli, tanto en complicadas como en no complicadas. En no complicadas, o sea, por ejemplo, en una persona joven, una persona universitaria, en una persona en edad fértil, sin ningún tipo de alteración anatómica ni alguna comorbilidad, será una infección no complicada. En ellas sigue siendo Staphylococcus saprophyticus la segunda causa.
Pero en aquellas que tienen infecciones complicadas, por ejemplo, aquellas personas postradas, aquellas personas que tienen alguna otra comorbilidad, aquellos que tienen malformaciones congénitas, la segunda causa ya son un poco más dispersas las causas, y ahí tenemos Klebsiella, Proteus, Citrobacter, o sea, otros gérmenes ya que son un poco más raros. Pero Escherichia coli seguirá siendo la primera causa. ¿Cómo llega? Igual cuando hablábamos de cómo llegaban los gérmenes hacia el tracto respiratorio para causar neumonía, casi son los mismos mecanismos, pero aquí la manera como sucede generalmente son diferentes. Entonces, la causa más frecuente, como llegan, se llama ascendente, que significa que Escherichia coli o Staphylococcus saprophyticus, que es la segunda causa, generalmente ascienden desde la vagina por las vías, la uretra, la vejiga y las vías urinarias, inclusive puede llegar al riñón. Miren, 97% es esa razón. Otras causas ya mucho más raras serán la diseminación linfática, la diseminación por contigüidad, la hematógena, que es muy importante. La hematógena también veíamos en neumonías, la hematógena era Staphylococcus aureus. Pero aquí en hematógena nosotros también vemos a la diseminación por cándida y por salmonela. O sea, es muy importante estas diseminaciones en infecciones urinarias, las hematógenas por cándida. Entonces, a pesar de que son raros, son muy peligrosas porque generalmente invaden a una persona con algún grado de inmunodeficiencia. Entonces, en conclusión, la más frecuente será la ascendente desde el tracto vaginal. Estos son los mecanismos que se alteran y la manera como los factores de riesgo hacen que las personas tengan algunas infecciones urinarias. El hecho de tomar drogas, así como veíamos en neumonías, también decíamos los antibióticos, de alguna manera influyen sobre la flora. Aquí también hablamos de una flora vaginal o una ecología vaginal, así como hablábamos de la flora a nivel alveolar. Entonces, igual aquí tenemos una flora normal que si nosotros utilizamos drogas o antibióticos previamente, esa flora se va a alterar. De tal manera que va a haber un mecanismo por el cual los microbios van a proliferar en contra de la flora normal. Aquellos patógenos proliferan un poco más. El uso la presencia de catéteres hace que la flora vaginal también se altere, por ejemplo, en catéteres de sonda Foley, o el uso, y aquí es muy frecuente, el uso de espermicidas o de drogas anticonceptivas que usan espermicidas. Entonces, es la manera como estos mecanismos nos predisponen a hacer infecciones urinarias. El hecho de tener una disfunción en el vaciamiento de la vejiga o la frecuencia de relaciones sexuales es otra de las conductas o de los factores conductuales que aumentan la frecuencia de infecciones urinarias. En realidad, el factor más frecuente o el factor más importante que se ha identificado como una condición previa a tener infecciones urinarias es la frecuencia de relaciones sexuales en la semana previa a la infección. O sea, lo que sucedió la semana previa. Entonces, eso es la manera como una conducta puede hacer una infección urinaria. Alteraciones anatómicas, por ejemplo, el hecho de tener alteraciones ya anatómicas, que nace un niño o una persona con reflujo vesicoureteral, el hecho de tener la vejiga más corta en la mujer que en el hombre, el embarazo cuyas relaciones o alteraciones que se presentan en el estado hormonal hace que se presente un reflujo o la misma comprensión que hace el útero sobre los uréteres condiciona a tener un reflejo vesicoureteral. O sea, es la manera como el embarazo se relaciona
con la frecuencia de infecciones urinarias. El sexo solamente, la diferencia entre el género, entre hombres y mujeres, para tener las mujeres más frecuencia de infecciones urinarias, se relaciona con el tamaño corto de la uretra. Hay algunos factores genéticos como tendencias, por ejemplo, factores familiares que aún no se distinguen muy bien cuáles son. El hecho de tener algunos tipos o estados secretores de estados inmunitarios o algunas propiedades propias de la mucosa vaginal o del urotelio hacen que algunas personas tengan una tendencia a que algunos gérmenes se adhieran con más facilidad y puedan hacer infecciones urinarias. Esa es la manera como hay alguna susceptibilidad de algunas personas ya a tener. Y lo vemos en la frecuencia donde que hay gérmenes, tanto en mujeres, en niñas y en sus madres, como factores genéticos. Pero aún exactamente esa parte casi no se conoce. Esa es una descripción exactamente de lo que hemos dicho anteriormente. Pero normalmente nosotros tenemos, así como en el intestino, en diarreas, teníamos mecanismos de defensa. Aquí también tenemos mecanismos de defensa. Por ejemplo, el hecho de micciones periódicas hace que se eliminen los gérmenes o se eliminen los gérmenes. Mucho vemos nosotros infecciones urinarias después de viajes en buses, por ejemplo, es muy común el viaje de Trujillo a Lima, donde dura 10 o 12 horas y la persona resiste o no va a miccionar, está rompiendo el mecanismo de eliminación periódica de gérmenes, de tal manera que los gérmenes proliferan, adquieren una población más o menos importante en el tiempo que no miccionado, de tal manera que es muy común esas infecciones por esa alteración de ese mecanismo de defensa. El orinar, el tomar líquido también, inclusive hay unos estudios, el año pasado salió un estudio en donde decía, solo tomando agua podemos tratar las infecciones urinarias y sometían a unas personas a un tratamiento solo con agua, o sea, tomar más agua, tomar más agua, tomar más agua. El mecanismo era dilución de gérmenes y también funcionaba. Inclusive hay unos tratamientos o las infecciones urinarias que la mayor cantidad, les decía, son bajas en personas saludables, se tratan de una manera muy sencilla. Inclusive el libro, de repente ustedes tal vez no han leído la parte del tratamiento, pero dice muchas infecciones urinarias usualmente tienen un tratamiento con el mismo sistema inmunitario de las personas. Entonces, vaciar la orina o retener la orina de alguna manera sí influye en el riesgo de tener infecciones urinarias. Entonces, por ahí hay factores que siempre les voy a estar preguntando. Los mecanismos intrínsecos de la mucosa vaginal, ya decíamos, o sea, hay como propiedades de la mucosa a adherir los gérmenes o otras mucosas que no las adhieren a los gérmenes. Y eso hace que una persona tenga infecciones con más frecuencia o infecciones un poco más alejadas. El pH urinario es otro de los mecanismos de defensa del germen. Generalmente, nosotros, el pH de la orina es muy variable. Los pHs ácidos o alcalinos generalmente van favoreciendo determinado tipo de gérmenes. Entonces, esas variaciones es muy importante para que algunos gérmenes crezcan. Ya ves, por ejemplo, los gérmenes productores de cálculos y de infecciones con cálculos, por ejemplo, Proteus, es muy común, es con un pH urinario alto, de tal manera que el mecanismo de defensa será un pH bajo en esas condiciones. La osmolaridad, por ejemplo, de los pacientes con diabetes. ¿Por qué un paciente con diabetes hace tantas infecciones urinarias? Entonces, inclusive hay un tratamiento en la cual el tratamiento del diabético se basa en darle un medicamento que lo hace aumentar la eliminación de glucosa por la orina. Aumenta la osmolaridad en la orina, pero aumenta a expensas de la glucosa.
de tal manera que esas variaciones hacen, generalmente el microbio utiliza como mecanismo o como medio de adquisición de energía es la glucosa. De tal manera que ahí tenemos por qué un diabético hace infecciones urinarias con mucha más frecuencia. El aumento de la urea o de los ácidos orgánicos también son mecanismos de defensa, de tal manera que hay gérmenes que desdoblan la urea, son aquellos productores de ureasa que también se adhieren a esta razón y causan infecciones. Igual que en el pulmón, nosotros tenemos inmunoglobulinas A y G que son propias, que están propias y directamente relacionados con el sistema inmunitario, pero hay una presencia de una enzima natural, que es la lisozima, que es igual en el pulmón, que usualmente está dentro de nuestro sistema inmunitario natural. Los bajos niveles de glucosa también, o sea, tanto los altos como los bajos serán factores, el bajo nivel será un factor de defensa. Y la proteína de Tamm-Horsfall, que es una proteína natural porque tiene mucha manosa, en lo cual a la manosa se adhiere el receptor de las fimbrias tipo 1, o sea, uno de los tipos de Escherichia coli. Se une a esta proteína y como nosotros estamos eliminando esta proteína, o sea, puede adherirse mucho a esta y causar infecciones urinarias. Esta es una imagen que está en el libro. O sea, siempre hablamos de que hay un microorganismo, hay factores del huésped y hay factores del entorno o de la ecología vaginal. Y la alteración en cualquiera de estos nos va a dar una infección urinaria o nos va a condicionar una infección urinaria. Veíamos que había factores del huésped, o sea, qué características tiene el huésped. Las conductas, decíamos, el hecho de tener enfermedades previas. La vagina misma, decíamos que pueden haber alteraciones de su ecología, los antibióticos, los espermicidas, el hecho de retener la orina, el hecho de tener algún dispositivo dentro de las vías, es otro del entorno que hace una infección urinaria. Y dentro de los microorganismos ya vemos que hay tipos de microorganismos, más frecuente será Escherichia coli, pero no es el único. Y dentro de Escherichia coli aún tenemos aquellos tipos de Escherichia coli. En general se conoce como uropatógenos, pero vamos a ver que hay algunos tipos de Escherichia coli por sus factores de adherencia o de virulencia. Entonces, esos son los factores que se relacionan con infecciones urinarias. La ecología vaginal, decíamos, es importante porque generalmente hay gérmenes, justo acá los encontré, les puse esto porque hay una flora normal vaginal. Generalmente los gérmenes más conocidos son los difteroides, pero no son los únicos. Tendremos Staphylococcus epidermidis, tenemos Streptococo, el mismo Escherichia coli es un germen de la flora normal, pero generalmente en estas interacciones no nos está causando infecciones. El Mycoplasma hominis también estará presente como parte de la flora normal. Entonces, ¿en qué momento la flora normal se altera? Cuando hay un dispositivo, cuando hay antibióticos, cuando hay espermicidas. Esa es la manera cómo se relacionan. El tener anomalías urinarias, ya sea estructurales o funcionales, por ejemplo, funcional significa que simplemente hace un mal funcionamiento o un funcionamiento irregular. Te decía, porque la persona que tiene un reflujo, por ejemplo, por un mal vaciamiento, a veces no hay una estructura anatómica que esté alterando, sino como que la persona no puede vaciar, o la conducta misma de no vaciar la vejiga de una manera periódica o aguantar la orina. Te decía, esas conductas o la presencia de malformaciones inducen a tener infecciones urinarias con mucha más frecuencia. A todos estos serán infecciones urinarias complicadas. Todas estas serán las complicadas. Tratando de ver ya más o menos que el germen, le decía Escherichia coli, como que lo dividimos en dos grandes grupos. Aquellas, generalmente
se considera a veces que la misma Escherichia coli como que expresa un tipo de fimbria más que otras, o dice son dos tipos de Escherichia coli diferentes, pero la cosa es que como que los dos tipos de Escherichia coli tienen preferencia por invadir grupos de células totalmente diferentes. Entonces tenemos Escherichia coli, aquellas que expresan sus fimbrias tipo P y aquellas que expresan los fimbrias tipo 1. Sáquenlo el tipo P, la manera más fácil de acordarse es tipo P, pielonefritis. Pielonefritis, hacemos referencia a una infección urinaria alta, de tal manera que Escherichia coli, que expresa sus fimbrias tipo P, generalmente me va a causar una pielonefritis. ¿A quiénes se adhiere? Generalmente se adhiere a las células que vienen o que están revistiendo las vías urinarias, pero del riñón, o los tractos urinarios dentro del riñón. Entonces, ahí se adhiere Escherichia coli. Entonces, puede causar una pielonefritis. Diferente será aquellas que tienen o expresan las fimbrias tipo 1, que generalmente se van a unir a las células de la vejiga o de la uretra. Entonces, estas Escherichia coli nos causará una cistitis o una uretritis. Entonces, es diferente, como que tenemos dos tipos de Escherichia coli, que les digo, otros dicen, es la misma Escherichia coli, uno que expresa las fimbrias P y otro que expresa más las fimbrias tipo 1. Pero tienen preponderancia o tienen importancia en dos tipos de infecciones diferentes. En uno se va a hacer infecciones urinarias altas y otro se va a hacer infecciones urinarias bajas. ¿Cómo más o menos ocurren las infecciones? Esto es, por ejemplo, la manera como lo invade en realidad. Aquí tenemos una célula de la mucosa que tiene que va a expresar sus receptores y sobre esos receptores se van a unir las fimbrias. O sea, ahí se van a ir. Los microbios van a ir reproduciéndose, van a causar un proceso que se llama exfoliación y esto es la causa y un proceso inflamatorio que va a suceder ahí. Aquí lo vemos, como estos microbios van a causar un proceso inflamatorio. Y esa es la causa del dolor, de la irritación que tienen, por ejemplo, en una cistitis. La causa es el proceso inflamatorio que se produce. Ese es Escherichia coli, pero también vemos que tienen igual moléculas de adhesión o fimbrias. Tenemos en Proteus y Enterococcus fecalis, que son dos gérmenes productores de cálculos. Miren, la característica de estos dos gérmenes es que ellos expresan una enzima que se llama proteasa. Acá la proteasa y aquí la ureasa, que es prácticamente casi o enzimas parecidas, pero que desdoblan la urea, de tal manera que ahora la urea junto con el C van a formar cristales, y esos cristales se van agrupando y van formando cálculos. O sea, es muy común que cuando nosotros tengamos una infección urinaria por Proteus, nosotros nos preguntemos, ¿esta persona tiene cálculos? Y les decía, una de las características es que el pH al cual se forman estos usualmente es un pH alcalino. O sea, la importancia de ir conociendo al germen y la importancia de ir conociendo cuál es la patogenia de la enfermedad que nos va conociendo. Entonces, una persona viene con molestias urinarias, ardor, dolor, disuria, colaquiuria, y nosotros nos preguntamos, ¿hasta el cultivo? Si hace el cultivo, identificamos Proteus. Entonces nosotros nos preguntamos ahí, ¿tendrá cálculos? Porque el mecanismo lo tienen ahí. Y lo vemos la orina, pH alcalino. Frente a estos gérmenes, frente a esta invasión que hacen en la mucosa, como veíamos en el pulmón, hay una mucosa, va a haber una respuesta siempre. Entonces la respuesta siempre va a ser una respuesta inflamatoria como en cualquier tipo de infección. Siempre va a ser respuestas inflamatorias de los macrófagos, de los linfocitos. Las respuestas inflamatorias como en cualquier tipo de infección. No nos vamos a ir mucho. Y hay una infección
o hay unas teorías, porque le decía, aquellas personas que hacen infecciones recurrentes, o sea, todo el tiempo hacen infecciones, de tal manera que la pregunta era ¿por qué? Entonces, en algunas personas se encuentran que hay alguna alteración anatómica, hay alguna alteración conductual que nos permite explicar por qué son las infecciones recurrentes. Pero hay otras personas que no tienen ninguno de esos factores. Entonces, esta vez lo he visto en el libro que han recogido esta información, pero que salió publicado ahora como 2 o 3 años, porque se habían encontrado en cultivos in vitro, o sea, esto es una parte experimental, que los microbios podrían crecer como colonias intracelulares, mira, debajo de la mucosa del epitelio de las vías urinarias. Se llamaban un crecimiento de bacterias intracelulares, como si hubiera unos reservorios, ¿sí? De tal manera que como eran intracelulares, o sea, no se podían erradicar y simplemente había este proceso de exfoliación y nuevamente los microbios, porque siempre están en las células, como un componente más de las células. Entonces a ellos se conocía como colonias intracelulares o comunidades bacterianas intracelulares. O sea, surgió como una teoría para tratar de explicar las infecciones urinarias recurrentes, sobre todo de la vejiga. En lo que es sepsis, o de repente tienen alguna pregunta hasta ahí, si gustan, pongan su micrófono. ¿Alguna pregunta si quieren hasta ahí? Entonces, miren, de toda esta parte, la parte más importante, le decía, primero trato de orientarme si es una infección urinaria con síntomas o sin síntomas. Con síntomas es una infección urinaria. Sin síntomas se llama bacteriuria asintomática. En este año salió publicada unas guías se llama la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Publicó unas guías que lo habíamos estado esperando más o menos como 8 años, porque quedaban algunas condiciones en las cuales nos preguntábamos, ¿y si por ejemplo el paciente es un VIH y tiene una infección, tiene bacteriuria sintomática, ¿lo trato o no lo trato? Si el paciente tiene un cáncer, si el paciente está recibiendo quimioterapia, es un inmunosuprimido, ¿lo trato o no lo trato? O sea, nos quedaban esas interrogantes. Si el paciente era un paciente trasplantado, yo veo muchos pacientes trasplantados del riñón, era nuestra interrogante, ¿lo debemos tratar una bacteriuria sintomática o no? Durante muchos años ha habido esta controversia, había como 2 o 3 pacientes que he tenido durante años y no se puede erradicar los microbios de esas personas, de tal manera que a veces nos cansamos de darles tratamiento, cambiando uno, cambiando otro, y los gérmenes siguen ahí. Entonces, esas eran las infecciones recurrentes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. De tal manera que nos preguntábamos, ¿estos pacientes trasplantados deben recibir antibióticos si tienen gérmenes a la orina? Como que lo lógico es decir sí. Bueno, se hicieron muchos estudios de tal manera que el año pasado salió publicada una guía internacional diciendo, acuérdense esto, porque el otro año igualito les voy a preguntar, ¿en qué condiciones se tratan las infecciones o las bacteriurias asintomáticas? El libro lo dice en una, pero no menciona la otra. Solo en gestantes se da tratamiento a las bacteriurias asintomáticas como primera condición. Y segunda condición es aquellas personas que van a ir a un procedimiento urológico invasivo. ¿Qué significa?
que se va a operar de la vejiga, se va a operar de la próstata, se va a colocar un catéter, se va a retirar un cálculo y en ellas hay gérmenes. En esas dos condiciones hay que dar tratamiento. En el resto de condiciones, las bacteriurias asintomáticas se siguen dejando sin antibióticos porque más es el peligro de que el beneficio de dar un tratamiento. ¿Ya? La primera pregunta es ¿tiene síntomas o no tiene síntomas? Segunda ¿es alta o es baja la infección? Alta decíamos que es la más peligrosa, pielonefritis, infección del riñón. Baja serán el resto, cistitis, uretritis, prostatitis. La tercera pregunta será, ¿es complicada o no complicada? No complicada serán la mayoría de mujeres jóvenes en edad fértil que no tengan ninguna comorbilidad. Complicada será el resto. Significa que en el resto están los hombres. Una infección urinaria en un hombre es una infección complicada. O sea, las no complicadas solamente son en mujeres en edad fértil sin ningún factor adicional. No diabéticas, no con comorbilidades, no con alguna malformación anatómica, pero la gran cantidad de gente tiene esa condición. En el resto serán complicadas. Ahí estarán los niños, ahí estarán los ancianos, estarán los hombres, estarán los diabéticos. Todos esos son aquellos que tienen malformaciones anatómicas, serán las complicadas. Otra es, ¿qué germen es? Decíamos, lo más frecuente será Escherichia coli. Segundo más frecuente, Estafilococo saprophytic. ¿Cómo llega? La más frecuente será la ascendente. La segunda más frecuente ya es un poco más raro, ¿sí? Tenemos la hematógena, la linfática por contigüidad o la hematógena. La hematógena es la más peligrosa porque generalmente el germen tiene otra puerta de ingreso. Igual que en neumonía había un germen aquí en Staphylococcus aureus, pero él decía aquí se agrega el pseudomonas y se agregan los hongos. Son muy importantes que deben conocer eso. ¿Y qué factor es el que lo condiciona? O sea, ¿por qué tiene esta persona infección? Porque nosotros decimos tenemos mecanismos de defensa. ¿Qué factor condiciona? Una infección la puede tener cualquier mujer, una. Pero tenerlo continuamente, ya hay factores condicionantes. Y esos factores, les decía, el uso de espermicidas, la frecuencia de relaciones sexuales, las alteraciones anatómicas, las alteraciones funcionales o algunos factores genéticos que tiene cada uno, ya condicionan a tener una infección. La alteración de la ecología vaginal, que decían generalmente son lactobacilos los que teníamos ahí, pero nosotros podemos alterar eso. ¿Alguna pregunta? Les decía si había alguna pregunta. Muy bien, sepsis. Sepsis, miren la diferencia, esto ya se cambió en el año, en realidad sepsis ha ido evolucionando el concepto. Generalmente los primeros conceptos eran que la sepsis o la infección, la respuesta que nosotros teníamos era en realidad que la sepsis era causada por los microbios, pero ya a partir de algunas investigaciones que se comenzaron a hacer, la sepsis hoy día es considerada como una respuesta nuestra que no es regulada, o una respuesta anómala, otros le dicen una respuesta desregulada o no regulada de mi respuesta. Así como en neumonía tengo mi respuesta aquí en sepsis, es mi respuesta la que me va a causar la sepsis. O sea, no es, de repente la causa primaria fue mi respuesta hacia los microbios, pero en general eso fue como que el origen, pero después ya se perdió el control de esta respuesta. A esa falta de control nosotros lo llamamos sepsis. O sea, es una condición, porque la sepsis, diremos, por una neumonía, por una infección urinaria, sepsis por, o sea, no es una enfermedad diferente, es una condición que es la progresión de la misma enfermedad.
Entonces, siendo esa progresión, les digo, no sigue siendo una condición diferente a la neumonía. Sigue siendo la neumonía. Pero esa condición no regulada, o sea, frente a uno que hace una infección regulada, como lo hace la mayoría de personas, hay otro que hace una reacción no regulada. Esa es de repente la razón por que aquellas personas jóvenes con infección por coronavirus, ustedes han visto personas jóvenes fallecen. ¿Y por qué los jóvenes podrían fallecer? Cuando normalmente hablamos de una mortalidad en personas mayores. Entonces, parece ser la condición misma de la persona. ¿Sí? Entonces, sepsis, hacemos referencia a una respuesta del organismo que no es regulada, a una respuesta anómala, a una respuesta alterada. No es los microbios lo que me causa, es la respuesta. La mortalidad de un paciente con shock séptico que llega a la UCI es 80%. Por eso la mortalidad tan alta que nosotros lo vemos en los pacientes por coronavirus que llegan a la UCI. O sea, es muy raro que un paciente, o sea, más raro es que el paciente mejore que fallezca, porque la mortalidad es muy alta. La mortalidad por shock séptico en pacientes de cuidados intensivos es 80%. El año 2016 también se cambió un poco las definiciones, porque la definición anteriores hablábamos de septicemia, hablábamos de sepsis, sepsis severa. Esas definiciones como que no ayudaron mucho a conocer esta enfermedad porque había muchas condiciones que decíamos nosotros, respuesta inflamatoria, muchas condiciones que nosotros decíamos sepsis, y realmente el paciente no evolucionaba tan mal como nosotros vemos en los que realmente son sepsis. Entonces, de ahí se cambiaron un poco los criterios para decir qué persona tiene sepsis y qué persona tiene shock séptico. En primer lugar, cuando hablamos de sepsis, siempre tenemos que hablar la posibilidad, la sospecha o algo ya confirmado de una infección. O sea, esa es la primera condición. Sospecho que hay una infección. He identificado el microbio causante de una infección. Por ejemplo, una infección de vías urinarias, una pielonefritis, por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, un absceso. Entonces, ya tengo el origen de la infección. A ese origen yo voy a ver en qué condición está esa persona. Lo que hacemos son respuestas de la persona. Y hay una manera muy fácil de evaluar, hay una un poco más complicada, una que se llama a la cabecera del paciente, o sea, solo mirándolo, solo evaluándolo, y se llama evaluar el QI-SOFA. El QI-SOFA son 3 variables muy simples de evaluar, por eso se dice a la cabecera del paciente, que es contar la frecuencia respiratoria, ver el estado mental y valorar la presión arterial sistólica. O sea, son 3 variables tan simples que si nosotros lo vemos que esto se alteró el estado mental con la escala como de Glasgow, la presión arterial menos de 100 milímetros de mercurio o la frecuencia respiratoria más de 22, si tiene la persona más de 2 de esos criterios, digo, este paciente ya me cumple los 2 criterios para decir, este paciente tiene sepsis. O hay unos criterios mucho más grandes que es el SOFA. El SOFA, este es el SOFA, es la escala SOFA. Entonces, la escala SOFA es muy diferente porque ya necesito muchos otros parámetros, miren, para evaluar. Evalúo el sistema respiratorio, evalúo el sistema de coagulación, evalúo el sistema cardiovascular, evalúo el sistema nervioso central, el renal. A diferencia del otro, que son simplemente evaluar frecuencia respiratoria, presión arterial y la escala de coma de Glasgow. Entonces, era el QI-SOFA. El SOFA, que está como otro criterio ya un poco más grande, un poco más exacto, ya me sirve para decir o uno o lo otro. O sea, o con el QI-SOFA simplemente, que son variables muy simples, si me cumple 2 de estos criterios, yo digo el paciente tiene sepsis. O si me demoro un poco más,
y tengo las condiciones para hacer todo el resto de evaluaciones del SOFA, que es son variables mucho más grandes, mucho más sistemas evaluados, digo, este paciente tiene sepsis. La sepsis usualmente va evolucionando y puede evolucionar a peor. ¿En qué condición? Por ejemplo, lo primero que teníamos que tener aquí era presión disminuida. Si ese paciente no ha sido capaz de mejorar su presión con lo que nosotros hemos hecho, generalmente es pasar soluciones para subir la presión, que generalmente utilizamos cloruro de sodio normal. Entonces, si ese paciente no ha sido capaz de tener o mantener una presión normal con lo que nosotros hemos dado o hemos comenzado a iniciar drogas inotrópicas y miren, aquí ya cambia la presión arterial sistólica por la presión arterial media. Y si la presión arterial media de este paciente se mantiene, no es capaz o está menos de 65, a pesar de todo el tratamiento que yo estoy dando, ese paciente, y si además yo mido un análisis que se llama lactato o que medimos en los gases arteriales está el lactato, y si además el lactato está más de 2, yo digo ese paciente está con shock séptico. Miren, la definición, de repente si la sabían las anteriores, ya no se usa, no hay necesidad ya de, estas definiciones son mucho más simples. Primero, identifico una posible infección o si identifico una infección. Segundo, evalúo el QI-SOFA. El QI-SOFA simplemente es escala de coma de Glasgow, estado mental, la presión arterial sistólica menos de 100 o la frecuencia respiratoria más de 22 y tiene 2 de estos 3 criterios, el paciente tiene sepsis. Si además de eso yo le estoy dando ya tratamiento para mejorar la presión, ya sea soluciones para soluciones como el cloruro de sodio o soluciones inotrópicas y aún la presión sigue baja. ¿Cuánto de baja? Menos de 65 milímetros de mercurio la presión arterial media. Y si aún sigue baja, yo estoy hablando de shock séptico. Y simplemente toda la definición de estos criterios se redujo a esto. Por eso ahora es mucho más fácil de evaluar. En el shock séptico evaluamos 2 parámetros, dicho, el lactato y la necesidad de vasopresores para subir la presión. Pero aún cuando yo estoy dando eso, el paciente tiene una presión arterial media mayor de 65. No estará, pero si tiene menor a 65, el paciente tendrá tendrá shock séptico. Entonces, aquí ya no se evalúa solamente si el paciente está con presión baja o no, sino que además estemos utilizando los vasopresores y además es el otro criterio, no es uno o lo otro. Siempre son los dos criterios. La necesidad de estar usando inotrópicos y el lactato. El lactato usualmente se identificó mucho porque, a ver, antes de eso, tienen que saber la presión arterial media, cómo se saca utilizando la presión sistólica y la presión diastólica, porque aquí ya no hablamos de presión sistólica, sino de presión media. Y lo otro es el nivel de lactato, o sea, ¿por qué tanta importancia se le dio al lactato? Porque nosotros sabemos que el lactato usualmente se está derivando de la glucólisis anaerobia. Glucólisis anaerobia hace la persona en su organismo o en sus células cuando le falta oxígeno. Entonces, en la medida que le falte oxígeno, la persona fabrica o elabora más lactato. Entonces, un nivel de lactato usualmente me está viendo la necesidad o la falta del oxígeno. Por eso se incorporaron ahí. En general, yo les decía que sepsis no es una enfermedad aparte, sino es una condición que va evolucionando las principales enfermedades por las cuales llega un paciente al hospital. Entonces, los gérmenes generalmente van a ser los gérmenes causantes de una infección urinaria
una neumonía. Las 3 causas más frecuentes serán las neumonías, las infecciones intraabdominales y las genitourinarias, como las infecciones urinarias. O sea, ahí son las causas más frecuentes de infecciones de sepsis. Viendo en general los gérmenes, la preponderancia de gérmenes, generalmente tenemos bacterias gram negativas, ¿sí? La gran cantidad de gérmenes productores de sepsis serán gram negativas. Ahí la tenemos, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas. Pseudomonas es un germen que lo consideramos intrahospitalario, muy agresivo. Y a su lado tendremos los gram positivos con Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae le decía como un causante de las neumonías. O sea, como que las neumonías son la causa más importante de infecciones que terminan en sepsis. O el 50% de los pacientes con sepsis usualmente es una neumonía. Nosotros generalmente, o para tratar de conocer un poquito lo que sucede en sepsis, debemos ir conociendo nuestra respuesta, porque eso nosotros decíamos que sepsis será una respuesta no regulada, una respuesta alterada. Entonces tenemos que conocer nuestras respuestas. Esta es una imagen que identifica nuestras respuestas normales de nosotros. La respuesta innata o la inmunidad innata y la inmunidad adquirida o adaptativa. La adaptativa viene por los linfocitos T, los linfocitos B y sus interacciones con los linfoquinas y con los anticuerpos, los linfocitos T, los linfocitos CD4, CD8, que usualmente son los mecanismos finales de respuesta. Pero antes de eso, nosotros tenemos las barreras naturales, tenemos los macrófagos que son macrófagos virgen, que generalmente atrapan todos los gérmenes que encuentran, o sea, no tienen selectividad por nada. Aquí también tenemos las células natural killer y el complemento como partes de la respuesta innata que generalmente siempre vamos a tener esa respuesta. Solamente si los gérmenes han sido posibles de pasar estas respuestas es que se va adquiriendo la respuesta adaptativa o se induce la respuesta adaptativa. Entonces, en una infección siempre va a haber este tipo de respuestas en una persona normal. ¿En quiénes podría no darse? En aquellos que tienen alterado este sistema. Por eso es más frecuente probablemente en los pacientes con algún estado inmunitario o en aquellos que o se valen de aquellos gérmenes que nosotros no podemos defendernos. Por ejemplo, no podemos defendernos o no tenemos sistema de defensa contra el coronavirus actual, ¿no? Como que no lo conocemos, ¿no? Nuestro organismo no lo conoce. Y esto es cómo sucede la interacción. Por acá tenemos las bacterias con sus proteínas, que generalmente la comenzamos a reconocer. ¿Quién reconoce el macrófago? El macrófago se llama macrófago naive o macrófago primario, que generalmente está predispuesto a cualquier bacteria reconocer. Célula reconocedora o célula presentadora de antígenos. Entonces, esta va a expresar sus interleuquinas, así como veíamos en la fiebre, o las mismas interleuquinas de la fiebre, pero decía, es la misma infección. La interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, o interferones. Entonces, y estos van a comenzar a hacer sus acciones. Uno, por ejemplo, de ellos será la fiebre, otro será la interleuquina 8, que me genera mucha atracción de otros macrófagos, de polimorfos nucleares que nos atraen hacia el sitio de la infección. Entonces, miren, esta es la respuesta que normalmente nosotros vamos a ir tratando. El microbio queda a un extremo, pero se genera toda una respuesta y esto es lo que va a ir ocasionando la sepsis. No es el microbio, no es lo que me causó directamente esto. Fueron nuestras respuestas alteradas las que nos van a causar la sepsis.
sea, es más o menos un esquema general. Nosotros tenemos un sistema de reconocimiento de gérmenes. Tenemos receptores. Son los tipos de receptores. Parece que en el libro actual, lo actualiza un poco estos tipos de receptores a 4 tipos de receptores más conocidos. Los receptores tipo TOL, que de lejos es el más importante, el más conocido, el que usualmente nos permite reconocer a las bacterias gram negativas a través del lipopolisacárido, pero no es el único. Tenemos los receptores similares a RIG1, los receptores de lectina tipo C y los receptores semejantes a NOR. O sea, esos tipos de receptores ya los pone esta vez el libro como una manera ya más exacta de reconocer. En las ediciones anteriores no las ponía así. Entonces, esto es la manera como nosotros reconocemos microbios. Lo reconocemos a través de patrones, así se llama, patrones de reconocimiento de microbios. O sea, nosotros como si tuviéramos una manera como reconocerlo y lo hacemos con estos receptores. O sea, eso es parte de nuestras células tendrán estos receptores. No se confundan con que el microbio va a tener otro tipo de proteínas. Estos son receptores de nuestras células, sobre todo de nuestros macrófagos, de nuestros linfocitos, de nuestros monocitos. Esta es de repente la diapositiva más importante. Esta es la imagen que está en el Harrison, en la última edición, porque esta no hay en las ediciones anteriores, porque aquí resume prácticamente todo lo que sucede en un paciente con sepsis. Entonces, aquí tendremos los patógenos y aquí tenemos nosotros nuestros receptores de reconocimiento. O sea, vamos a reconocer proteínas propias de los gérmenes. A eso se llama patrones moleculares asociados de los patógenos. ¿Serán? Lo que tienen los microbios. Pero también a través de estos receptores nosotros reconocemos algunas células dañadas ya de estas intervenciones. Por ejemplo, células endoteliales dañadas, macrófagos alterados. O sea, esos me van a dar proteínas o me van a dar señales que yo también lo voy a reconocer. Se llaman patrones moleculares asociados a daño celular. O sea, esos dos tipos de señales nosotros vamos a reconocer, ya sea de tejido dañado o de microbios que están ingresando. ¿Dónde están esos receptores? Decimos en las células inflamatorias, en las células inmunes, en los macrófagos, en los monocitos. Ahí tendremos las células endoteliales, tendremos estos patrones de reconocimiento. De tal manera que estas células inmunes, macrófagos en primer lugar, nos van a dar la respuesta inflamatoria que decíamos. ¿Lo producen? Interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Esas serán las respuestas normales que hacen esto. Ahora, estas citoquinas ya son el proceso inflamatorio o también se llama proinflamatorio. Y a partir de ahí se van a dar una serie de fenómenos que si ustedes lo entienden esta imagen, pues lo han entendido lo que sucede con sepsis. Por ejemplo, se atraerán leucocitos, pero ya activados, o sea, leucocitos propios para reconocer los gérmenes que están causándome esta infección. Se llaman leucocitos activados. ¿Qué más harán aquí? Me producirán estas interleuquinas. En el pulmón nosotros decíamos que se producía una fuga capilar porque las paredes o los intersticios o los espacios entre célula y célula se hacen más permeables y comienza a salir el líquido, decíamos, producía edema en el pulmón. Eso es lo que causaba el síndrome de, el daño en el parénquima pulmonar. Entonces, con estas células inflamatorias, estas respuestas inflamatorias me van a comenzar a producir daño. La interleuquina 6
Acuérdense, una de las más importantes es la interleuquina 6, porque a través de la interleuquina 6 nosotros activamos el factor tisular de las células endoteliales o de los monocitos, y el factor tisular es el que comienza a activar las plaquetas o a adherir las plaquetas, y por ese mecanismo nosotros terminamos coagulando nuestra sangre, lo que se llama coagulación intravascular diseminada. Como se consumen las plaquetas, como se consumen nuestros factores de coagulación, va a venir una respuesta adicional en contra de esa coagulación. Y va a haber dos mecanismos tan distintos, tan diferentes al mismo tiempo: por un lado coagulación y por otro lado sangrado, porque las plaquetas ya disminuyeron tanto, o los factores de coagulación han disminuido tanto, de tal manera que la persona ya no sigue coagulando, sino sigue ahora sangrando. Como estos vasos comienzan a estrecharse por estos factores de coagulación, comienza a haber edema en este intersticio, comienza el oxígeno a no poder llegar bien hacia las células y principalmente a las mitocondrias, de tal manera que la cantidad de oxígeno hacia estas células comienza a disminuir. Decíamos, fruto de eso va a haber dos condiciones. Va a haber una mayor producción de lactato, y de ahí se aprovecha para, en la definición, poner el lactato. Se liberan mayor cantidad de hidrógenos, porque esos hidrógenos ya no van a estar yéndose a la cadena de la mitocondria para producir el ATP, sino simplemente los hidrógenos van a liberarse en una gran cantidad. Como no llega oxígeno, no se va a formar ATP, y la mitocondria o la célula va a comenzar a morir. Ese es el origen. Mire, si esto que comenzó en la piel, las interleuquinas no se restringen a ese lugar, sino ocurre en todo el cuerpo. Si se traslada una neumonía, se traslada al resto de su cuerpo, voy a tener mal el hígado, voy a tener mal los riñones, voy a tener mal el corazón, porque toda esta respuesta se fue hacia otro lugar. Entonces, esa imagen es muy importante, de repente, para que la conozcan. Pero aquí hay algunas otras imágenes que nos ayudan a graficar un poco esto. Entonces decíamos, nosotros reconocemos a los microbios. Nosotros tenemos modelos como reconocer, patrones como reconocer. A los patrones moleculares de los gérmenes, o sea, la vamos reconociendo. Nosotros tenemos proteínas de reconocimiento. Pero esas proteínas hacen un señalamiento hacia la célula y van a terminar por, o como nosotros terminamos por fabricar interleuquinas. O sea, cómo la célula, cómo el macrófago termina por hacer la interleuquina 1, 6, o las interleuquinas, ¿cómo lo hace? Generalmente es por la activación de un factor nuclear que se llama el factor nuclear kappa beta. Este es un factor nuclear tan importante porque es como el intermediario entre los señalamientos hacia los microbios y las respuestas que yo voy a tener. O sea, como si fuera el controlador. Es un factor, es una sustancia, es un factor nuclear kappa beta. De tal manera que este factor nuclear kappa beta induce a las células a transcribir, o sea, le ordena a la célula fabricar interleuquina 1, interleuquina 6, factor nuclear o las interleuquinas que considere adecuada en ese momento. Uno de esas señalamientos es activar más la óxido nítrico sintetasa. Es una enzima que fabrica óxido nítrico. Y cuando nosotros fabricamos óxido nítrico, el óxido nítrico es una de las sustancias vasodilatadoras más importantes del cuerpo. Entonces, si yo induzco a la óxido nítrico sintetasa, voy a producir gran cantidad de óxido nítrico. Y siendo el óxido nítrico un vasodilatador muy importante, esas células, ese endotelio, o la persona va a hacer una extensa vasodilatación.
Esa es la explicación por qué el paciente se choca, por qué el paciente baja su presión arterial, por la gran cantidad de la óxido nítrico sintetasa y la generación de gran cantidad de óxido nítrico. Esa parte, por favor, tienen que aprender. Hacia el lugar de la infección habrá una respuesta circunscrita, que es el proceso inflamatorio propio del lugar. Por ejemplo, una celulitis, por ejemplo, al pulmón. O sea, como se quiere circunscribir ahí. Pero el problema es que no se circunscribe ahí. O sea, las interleuquinas no se quedan ahí. Se van a todo el cuerpo. De tal manera que en todo el cuerpo se activan otros sistemas. Hay un eje que se llama nervioso humoral, hipotálamo y el tallo cerebral, ya lo vamos a ver un poquito más después, porque es una de las últimas, de los últimos conocimientos que se tiene por la activación de este eje, porque ya no son respuestas inflamatorias, sino son respuestas antiinflamatorias. Miren cómo de tener respuestas inflamatorias, nosotros comenzamos a tener respuestas antiinflamatorias. Por eso decía, es una respuesta no regulada, desregulada. Entonces, esa respuesta antiinflamatoria es la que comienza ya a hacer daño a la persona. Aquí les encontré esta imagen sobre las citoquinas proinflamatorias o inflamatorias y las antiinflamatorias, porque cada uno tiene, como que tiene sustancias diferentes, interleuquinas diferentes y acciones diferentes. Las proinflamatorias serán aquellas iniciales, las respuestas por las células, inmunes. Las antiinflamatorias también las dan las autoinmunes, pero como una respuesta a la inflamación inicial. O sea, como que hago una respuesta inflamatoria y al mismo hago una respuesta inflamatoria o proinflamatoria y al mismo tiempo voy a generar una respuesta antiinflamatoria, tratando de detener. Es como los mecanismos de retroalimentación. Al inicio son mecanismos de retroalimentación positivos, o sea, generan más, pero esas respuestas tienen que detenerse. ¿Cómo se detienen? Con la respuesta contraria, retroalimentación positiva, retroalimentación negativa. Entonces, aquí exactamente es lo mismo. Serán retroalimentación positiva, o sea, inflamo, pero eso no se puede, no puede continuar de una manera indiscriminada. Voy a hacer una respuesta antiinflamatoria. Aquí de repente, bueno, hablábamos de una vez para explicarles cómo ocurre la coagulación intravascular diseminada. Le decíamos, tiene mucha importancia la interleuquina 6. La interleuquina 6 junto con la interleuquina 1 vienen las 6 y eso es tan importante porque este factor induce la expresión del factor tisular, decía, o factor hístico, por el endotelio o por los monocitos, de tal manera que ahora me activan los factores de la coagulación. Miren cómo termino por activar mi sistema de la coagulación por una interleuquina. Entonces, la importancia de ver la interleuquina, me parece que con ustedes vimos la vez anterior el tratamiento que usualmente como que tiene un poco más de éxitos, aunque están en duda, el tratamiento contra el coronavirus a partir de la inhibición de la interleuquina 6. Aquí la interleuquina 6, veíamos que se relaciona con la coagulación intravascular diseminada. ¿De qué manera? Activando el factor tisular que activa a su vez a los factores de la coagulación y termina por formar una gran cantidad de coágulos. De fibrina, por los factores de coagulación, atrapa las plaquetas y tiene el trombo. Y esto va agregando plaquetas y factores de coagulación y los va consumiendo. Les decía, las va consumiendo y los consume tanto que lo deja la persona sin plaquetas o con plaquetas más bajas y con factores de coagulación más bajos. De tal manera que comienza a ser el efecto contrario, sangrados. Por eso es tan grave estos estados que los pacientes se mueren por cualquiera de las dos. O sea, no podemos actuar por ninguno, porque los dos están activados, tanto la coagulación como el sangrado.
Lo mismo la coagulación intravascular diseminada, es el mismo efecto. Pero también se activa el sistema del complemento, que es un sistema primario o innato de sistema de defensa. De los tres mecanismos, la activación del complemento por la vía clásica, la vía de las glicedas o la vía alternativa. Cualquiera se activa en los pacientes con sepsis. Pero finalmente, ¿en qué va a terminar? Estos forman complejos de ataque, tratan de destruir los microbios, pero al mismo tiempo destruyen células propias de nuestros. Uno de los factores con los cuales se relaciona es con la coagulación intravascular diseminada. Las trampas extracelulares de neutrófilos me parece que ya no le han dado mucha importancia esta vez al libro, porque las trampas extracelulares neutrófilos se refiere a que los neutrófilos, sobre todo los neutrófilos polisegmentados, como que expresan, cuando se van destruyendo estos neutrófilos, expresan una red que se llamaba net o netsosis, se llama, como una red, y esta red atrapaba a microbios. Por eso se llamaba una trampa de neutrófilos que formaban prácticamente el ARN y el ADN. Es como si se expresaran extracelularmente de tal manera que atraen y atrapan a los neutrófilos. El shock séptico ya decíamos que es porque todo ese proceso anterior no se detiene. Shock viene de hipotensión. Decíamos que estos pacientes, a pesar de recibir medicamentos para subir su presión, siguen tendiendo a hacer hipotensión. A ellos nosotros lo llamamos shock séptico. Entonces, esto está en la parte del Harrison, de repente me parece que está en la parte no está en la parte de shock séptico, sino un poco más hacia adelante cuando hablen de shock en general, porque hay dos fases del shock, la fase hiperdinámica y la fase hipodinámica. La fase hiperdinámica es cuando el paciente todavía puede responder con un sistema cardíaco todavía que responde y trabaja más y trata de subir la presión arterial, se llama la fase hiperdinámica, consume más oxígeno, necesita mayor cantidad, el corazón necesita mayor cantidad de oxígeno y funciona más, se llama la fase hiperdinámica, pero eso es a veces no suficiente para mantener la presión arterial, de tal manera que evoluciona a una fase hipodinámica en la cual el corazón también comienza a hacer depresión miocárdica y hace un proceso de retroalimentación positiva. Significa que más daño hay, la presión más baja y es un sistema de retroalimentación positiva. Entonces, el shock, nosotros decíamos, el estado de hipotensión es porque el paciente fabrica una gran cantidad de óxido nítrico, porque se está activando la óxido nítrico sintetasa. Hablábamos de la respuesta. Decíamos hay una respuesta inflamatoria que la hemos estado viendo, pero a su vez se va a activar una respuesta antiinflamatoria. ¿Qué trata de hacer esta respuesta antiinflamatoria? Trata de detener todos estos procesos. O sea, trata de que todas estas interleuquinas, fabrica otras interleuquinas tratando de detener las interleuquinas inflamatorias. O sea, es como si la trata de detener, porque esta respuesta inicial nos puede causar daño. Una gran cantidad de estas respuestas causan daño. Vimos cómo se activa la coagulación, cómo se activa la vasodilatación, y nosotros decimos eso termina por hacer daño. Entonces se activa otros sistemas de respuestas, que es la respuesta antiinflamatoria. Entonces, la inflamación excesiva, por acá la va a encontrar, la inflamación excesiva, o sea, la primera respuesta, generalmente termina por conducir un daño de tejidos. Entonces, esta respuesta se quiere detener. Aquí está la coagulación intravascular, el sistema del complemento, la citoquina. Es la respuesta inflamatoria la que hemos estado viendo. Pero hemos visto que terminamos por dañar a los tejidos. La coagulación lo deja sin oxígeno. Los productos del complemento terminan por destruir células normales
y las células se mueren. De tal manera que nosotros tampoco queremos que esta respuesta no se detenga. Entonces, debería detenerse. Entonces, por aquí, activamos una respuesta antiinflamatoria. Por acá está de azul. Respuesta antiinflamatoria. Miren, ¿dónde nace? Se llama eje neuroendocrino o de regulación nerviosa endocrina, porque comienzan a regularse hormonas desde el cerebro. Generalmente, el nervio vago está llevando respuestas tanto aferentes como eferentes. Una de esas respuestas eferentes va hacia los intestinos o va hacia el ganglio celíaco y de ahí al vaso, de tal manera que el vaso es uno de los órganos que también fabrica norepinefrina, de tal manera que, y las glándulas adrenales, además, otro de los órganos que va respondiendo al cerebro. De tal manera que estas respuestas va a haber una gran cantidad de catecolaminas y va a haber una gran cantidad de respuestas inicial norepinefrina. Las norepinefrinas a nivel intestinal van a actuar sobre la acetilcolina de tal manera que la acetilcolina a nivel, sobre todo, ya no del sistema nervioso, donde generalmente lo conocemos, sino a nivel de las células, de las mismas células inflamatorias. Estamos hablando de linfocitos T, de monocitos, de macrófagos. Al mismo tiempo a estas células las van a transformar en respuestas antiinflamatorias. O sea, como si lo hiciera un cambio a las mismas células de producir respuesta inflamatoria, ahora a producir una respuesta antiinflamatoria. Así que lo vemos igual aquí. La misma respuesta, yo le decía, la respuesta inflamatoria y la respuesta antiinflamatoria. Una de las sustancias mejor conocidas son los efectos de la acetilcolina. La acetilcolina la acetilcolina de los neutrófilos, la acetilcolina de los monocitos, transforma a las respuestas de estas mismas células ya no a respuesta inflamatoria, sino a antiinflamatoria. Entonces, miren cómo que hay dos respuestas ahí, de tal manera que la sepsis es una respuesta no regulada. ¿Cómo se dañan los órganos? ¿Ya? O sea, ¿cómo termina de dañarse todos los órganos? La respuesta es muy simple. Hay lesión del endotelio. O sea, la lesión endotelial es el mecanismo de disfunción de todos los órganos. ¿Cómo se daña el endotelio? Que lo hemos visto nosotros. De repente, si nos vamos a una de las diapositivas que les decía, esta es la más importante, había daño del endotelio ahí. ¿Quiénes lo dañan? Las interleuquinas. El mayor tipo de daño es por aumento de la permeabilidad. Pero también hay sustancias que activan al endotelio y lo hacen producir proteínas, no sé si está acá, lo hacen producir proteínas de adhesión, la ICAM-1 o la BCAM, de tal manera que son proteínas del endotelio que, de tal manera que estas proteínas comienzan a atraer más neutrófilos, a adherir más los monocitos, de tal manera que toda esta respuesta comienza a hacer de una manera continua en todo el cuerpo. Entonces, miren cómo se dañan los otros órganos. O sea, el paciente ingresó por una neumonía, pero vemos que ahorita están dañados todos sus otros órganos. El mecanismo es lesión endotelial. ¿Cómo terminan esos órganos por morir finalmente? Es por falta de oxígeno. Por eso lo hemos puesto acá, hipoperfusión tisular. ¿Sí? Es como si los órganos no llegara el oxígeno. Y finalmente acá tenemos el SOFA. El SOFA que decíamos era el sistema cómo evaluábamos nosotros los órganos, lo que nos ayudaba a evaluar si un paciente estaba con sepsis o no. El daño neurológico, el daño pulmonar, el daño hematológico, le decía las plaquetas. ¿Por qué comienzan a disminuir las plaquetas? Porque comienza a hacer coagulación intravascular diseminada. El hígado, igual, no llega oxígeno al hígado, disfunción endotelial del hígado. El sistema cardiovascular, decíamos,
La hipotensión es una de las cosas más marcadas, el aumento del lactato. Y el riñón, como otro órgano más, el riñón recibe el 20% de toda la sangre que está circulando, el 20% se va al riñón. Entonces, miren, el riñón es uno de los órganos que más rápido se daña cuando un paciente está chocado. Por eso la persona no orina, porque el 20% en primer lugar lo sacrifica para irse la circulación hacia el cerebro y el riñón. Entonces, algo que comenzó como una infección muy simple, localizada como el pulmón, como una pielonefritis o como una celulitis, termina por hacer un daño tan severo de un sistema, de todos los sistemas y finalmente producir la muerte, pero todos es como un proceso, le decía, no es otra enfermedad. Sepsis es simplemente todas estas respuestas que hemos ido teniendo frente a un germen inicial. Pero por aquí ya no importó el germen. O sea, aquí ya en el hígado nunca llegó el estafilococo. O sea, no es que el hígado se daña a partir de una neumonía porque el estafilococo lo invadió al hígado o al riñón, sino fueron nuestras mismas respuestas que terminaron por hacer un daño. Muy bien.